Buenos días, bienvenidos a su noticiero Universidad Militar Nueva Granada. Soy Cindy Lucía Bello y hoy hablaremos sobre el conflicto. El conflicto es la posición que emplean dos o más personas que tienen diferentes enfoques. Las organizaciones pueden tener como referencia de las capacidades e ideas de los individuos que realizan una tarea, así como se encuentran presentes diversos intereses personales que enaltecen o desfavorecen, dejando al descubierto las capacidades y cualidades de las personas presentes en esta situación. ¿Qué diferencia encontramos entre problema y conflicto? Un problema es una situación que representa un obstáculo para el normal desarrollo de un hecho generando molestia. Lo contrario del conflicto, pues es una situación subjetiva que confronta a dos o más personas con intereses diferentes. Quiero contarles algunas causas del conflicto. Por ejemplo, la comunicación, que se presenta ante emociones negativas y muestra la falta de comunicación entre las partes. Información, son los diferentes puntos de vista para la toma de decisiones generando interpretaciones diferentes. De interés, se representa por la incompatibilidad de necesidades generando altos niveles de intolerancia. De valor, refleja la importancia de las percepciones y la evaluación de conductas entre los diferentes puntos de vista de las personas. Estructurales, manejo de roles y de liderazgo viéndose reflejadas las estructuras organizacionales. Quiero contarles también los estilos de conflicto. Encontramos los complacientes, que es la persona que abandona sus propias necesidades a favor de los demás. Evasivo, es la persona que evita por completo los enfrentamientos. Comprometido, tiene como pretensión encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes implicadas en el conflicto. Colaborativo, busca la solución que satisfaga las necesidades de las partes encontrando resultados buenos para todos. Competitivo, tiene una postura firme, sin ver el punto de vista de los demás con el fin de lograr sus propios objetivos. Quiero contarles también las conductas de conflicto. Deescalativa, resuelven los actuales conflictos reduciendo las posibilidades de frustración de las partes. Conducta escalativa, aumenta la generación, la intensificación del conflicto y es aquella que logra que la persona pueda frustrarse. Encontramos también la conducta espontánea, no son intencionales. Conducta estratégica, forma parte de un plan consciente para prevenir o estimular el conflicto. Quiero contarles también los niveles de conflicto. Está la intrapersonal, que ocurre al interior de las personas exponiendo los resultados positivos o negativos, efectuando su estabilidad. Interpersonal, es el enfrentamiento del individuo dentro de la organización y se origina por la falta de socialización o empatía. Intragrupal, se refiere a los problemas de comunicación que se están presentes en una organización y esto disminuye la productividad y la efectividad de un grupo. Intergrupal, se presenta cuando hay enfrentamientos entre todos los grupos o equipos de trabajo. Encontramos también las etapas del conflicto organizacional. Está la comunicación, canales de comunicación o poca o mucha información. Estructura, problemas de organización que se afectan las relaciones interpersonales dentro de la empresa. Variables personales, son características de personalidad, emociones, valores y que pueden generar tensión y conflicto. Cognición y personalización, se analiza adicionalmente las emociones, las cuales cumplen una importante función en la conformación de las percepciones. De intención, su disposición es positiva o negativa para actuar frente a de acuerdo a sus emociones, las cuales se pueden dividir en dos dimensiones: cooperativa, que satisface los intereses de la otra parte, o egoísta, que satisface los intereses propios. Conciliación, llegar a un acuerdo que sea positivo para todas las partes. El conflicto tiene positivos y negativos. Estos aspectos negativos pueden ser: destruye la autoconcepción, divide las personas, reduce la cooperación, aumenta las diferencias. O positivos como comunicación auténtica y asertiva, cooperación, ayuda al desarrollo de las competencias y algo muy importante, la innovación. Encontramos también los factores de interdependencia laboral, depende de uno del otro para poder realizar el trabajo. De secuencial, es un grupo determinado de trabajo que finaliza para que la otra persona inicie. Recíproca, es un producto de un grupo que sirve del punto de partida para otros grupos. Combinada, no existe interacción afectiva de los resultados de los objetivos de la organización. Quiero contarles también bien sobre la comunicación. La comunicación es fundamental para el intercambio de ideas y el pensamiento en diferentes entornos. Es una herramienta que se establece como diálogo o conversación que puede ser escrita o oral,
donde se intercambian información o puntos de vista de manera efectiva. La comunicación es un elemento que se encuentra presente en todos los momentos de nuestra vida, es decir, que en las empresas existe comunicación organizacional, pues esta ayuda a compartir información interna por medio de publicaciones, campañas, charlas, folletos, y teniendo en cuenta algunas variables como el clima organizacional, el sentido de pertenencia de los colaboradores o el nivel de satisfacción. También podemos encontrar la comunicación externa. Reconoce, por ejemplo, a través de noticias, medios de comunicación, vallas. La comunicación dialógica es la participación asertiva que se encuentra en un diálogo, pues cabe recordar que desde que nos levantamos hasta minutos antes de acostarnos, realizamos múltiples conversaciones. Las conversaciones en su mayoría son auténticas y genuinas, donde las personas tienen la oportunidad de expresar ideas claras, sentimientos, conocimientos, y esto ayuda a la interacción humana. La asertividad es un punto muy importante en la comunicación, pues es un conjunto de expresiones y sentimientos y emociones propias del ser humano, que muestran la sensibilidad y la personalidad en un lenguaje verbal y no verbal, pues son elementos que pueden hacer recibir de manera adecuada lo que queremos mostrar. En un lenguaje no verbal podemos encontrar cosas importantes como no escapar la mirada, es un signo de confianza y seguridad. Utilizar un tono, una entonación y una modulación apropiada de la voz hacemos que la persona reciba de manera adecuada nuestro mensaje. La postura corporal también es muy importante, pues allí es donde mostramos el interés que tenemos del mensaje que queremos dar, y la postura debe ser siempre erguida, muestra respeto también. Cuando hablamos del mensaje verbal, es un mensaje claro, explícito, directo, respetuoso. Es por ello que las personas que participan una conducta asertiva son más seguras, son personas que evitan y no caen en la manipulación, logran relaciones interpersonales libres porque tienen una autoestima muy alta. Las personas somos seres con múltiples emociones que nos hacen únicos e irrepetibles en una sociedad, pues la racionalidad que tenemos nos permite tener una amplia gama de sentimientos, cualidades y defectos. Es por esto que cada momento aprendemos cosas nuevas que enriquecen nuestro conocimiento y nos permiten comprender que somos más dueños de nuestras cualidades, sentimientos y las acciones también. ¿Qué recomendaciones podemos tener para una buena comunicación? Escuchar activamente y atentamente la persona que nos habla. Hablar de forma adecuada, cuidar no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, asegurando que también la persona recibe de manera adecuada lo que queremos decir. Tener claridad y motivar nuestros intereses y lo que queremos decir. Tener un claro propósito, evitar la sobrecarga de información, establecer un clima favorable en las negociaciones, y esto nos ayuda a recibir y obtener respuestas positivas. ¿Cuáles son las formas de comunicación? Tenemos la comunicación descendente, es la que va de la parte gerencial a sus subordinados, por ejemplo, donde yo quiero dar instrucciones para un trabajo. Tenemos también la ascendente, que va desde los subordinados hacia los superiores, y esto nos ayuda a tener una retroalimentación o un clima laboral bueno. La comunicación horizontal se da entre personas del mismo nivel jerárquico, y esto ayuda como a, por ejemplo, una interacción o una coordinación de alguna actividad. La comunicación diagonal es el canal de comunicación menos utilizado en la organización. Es importante en situaciones en las cuales los miembros no pueden comunicarse efectivamente por medio de otros canales. La comunicación corporativa se representa en todos los grupos, en todos los niveles jerárquicos, pero la comunicación debe presentarse de manera asertiva, respetando las opiniones de las demás personas. Quiero contarles los tipos de comunicación corporativa. Encontramos la comunicación de dirección. Es la capacidad de los directores para lograr resultados en las organizaciones a través de la motivación y la comunicación de metas y los objetivos para todo el personal. La comunicación en las empresas incluye las relaciones públicas, la publicidad corporativa y la comunicación en las administraciones. También encontramos la comunicación de marketing. Entre esta relaciona todo aquello de ventas, bienes y servicios. Podemos nombrar la comunicación organizacional, pues es un conjunto de acciones comunicativas que involucran al público interno y externo en las organizaciones y tiene como propósito lograr los objetivos, metas organizacionales y empresariales también. ¿Qué diferencia tenemos entre la comunicación corporativa y la organizacional? La comunicación corporativa es la que se enfoca
en la efectividad y la eficacia de la empresa con el fin de afianzar relaciones empresariales, mientras la organizacional se encarga de identificar, crear, analizar metas y objetivos propuestos en la organización de manera formal e informal en cada uno de sus departamentos. También quiero contarles que la comunicación funcional se caracteriza por las expresiones claras ante las demás personas. Se conoce el yo interior identificando los sentimientos, los pensamientos, las actuaciones, así como la localización del entorno basados en el respeto. Los componentes de un lenguaje verbal en la comunicación son importantes porque es la manera como digamos y acentuamos lo que tenemos que dar en un contexto verbal. Por ejemplo, utilizamos los fonemas o elementos sonoros. Son los encargados de agrupar formas y formar sílabas. En este componente también encontramos el léxico morfológico. Se conoce como signos lingüísticos que diferencian los lexemas y los morfemas. Los componentes sintácticos son aquellos que forman oraciones por medio de la combinación y agrupación de palabras. Los semánticos son aquellos que muestran el significado y cómo pueden tener variaciones. Los componentes pragmáticos se trata de la manera en la que se adaptan las comunicaciones de tipo y el tipo de las condiciones y circunstancias sociales y ambientales. La comunicación de las relaciones públicas son procesos de comunicación confiable, eficiente, reales, son claros, que se ajustan a las necesidades de la población, los profesionales y las relaciones interpersonales o funcionan como herramienta estratégica para un negocio. Por ejemplo, las relaciones públicas son es una herramienta esencial para que un negocio sea próspero, pues que tenga confianza, que sea firme y que genere compromiso. La efectividad de la comunicación depende de la codificación, pues es la destreza que tenemos para hablar o escribir. Por su parte, la decodificación es la habilidad que tenemos para leer y escuchar, logrando la reflexión del pensamiento y la percepción de los mensajes de manera asertiva. En la comunicación encontramos algunos canales, que es el intercambio confraternal, se dirige enfocado a la sinceridad del propósito de generar confianza utilizando publicaciones, servicios, programas, por ejemplo, de expertos a expertos, una revista científica puede ser. El intercambio confidencial se encarga de ofrecer servicios a un número limitado de personas con intereses propios, por ejemplo, videos, cartas. La propagación de la identidad brinda varios servicios a la comunidad, no importa dónde se encuentren, pero que tengan el mismo interés. Por ejemplo, hablamos de las tablas de multiplicar en los niños. Propagación de una causa son los grupos de intereses específicos, por ejemplo, creencias religiosas. Cierta forma de expresión. Se espera entregar un mensaje claro y específico por medio de la radio, por ejemplo. Publicaciones vecindario. Ofrece diferentes servicios de interés común, por ejemplo, información de las vías. ¿Qué diferencia encontramos entre comunicación y lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos y símbolos para ejercer una comunicación, mientras la comunicación es el proceso donde uno o varios individuos llegan a intercambiar información. El lenguaje es algo automatismo de los seres vivos. Se da a través de un sistema de signos, señales donde se emite un mensaje y el receptor es el canal, el código y el contexto con el fin de poder crear una comunicación estable. La función del lenguaje es nuestro principal medio de comunicación. Es un instrumento estructurado del pensamiento, de la acción, de la personalidad y el comportamiento social. La función básica para comunicarnos son los códigos gestuales, la postura, el comportamiento, pues estos son unos elementos que nos ayudan a expresar la estructura y regulan nuestra personalidad y comportamiento en la sociedad, logrando expresar de manera correcta la información que muestra nuestra identidad, pues este es un factor muy importante en nuestra vida. Se clasifica en instrumental, que nos da la satisfacción de decir yo quiero, yo lo deseo. Reguladora, se encarga de controlar el comportamiento del otro individuo. Por ejemplo, haz las cosas de esta manera que te estoy diciendo. Interactivas, donde socializamos y nos relacionamos con otra persona, por ejemplo, tú y yo. Heurística, busca la verdad y el modo que se da para analizar y explorar un entorno externo o interno. Por ejemplo, dame una razón válida. Imaginativa o creativa, nos alejamos de la realidad, algo imaginativo, por ejemplo, vamos a suponer. Personal, es aquella que nos pone nosotros mismos a expresarnos y a identificarnos de manera individual. Por ejemplo, yo estoy pendiente de. Representativa o informativa, intercambio de información entre individuos
donde se genera nueva información que en ocasiones no se conocía. Por ejemplo, tengo que contarte algo. Me gustaría mencionar que las reglas implícitas que nos también a colación el comentario de la doctora Montolivo en la situación que se presenta en Silicon Valley. Considero que es muy importante la comunicación asertiva, pues las relaciones interpersonales se han perdido por la falta de interacción de las generaciones que se encuentran allí presentes, que convirtiéndose en seres mecánicos, enfocados en ser solo profesionales excelentes, olvidando lo importante de la persona, sus emociones y la parte afectiva. Para concluir, te quiero contar que la comunicación se encuentra ligada a las conductas propias del ser humano, pues estas son habilidades sociales presentes en el comportamiento y que deben ser utilizadas de manera asertiva para mejorar las relaciones interpersonales de los seres humanos. Al igual que las conductas, pues estas están presentes en la comunicación y son identificadores de expresiones verbales y no verbales que efectúan diferentes posturas, por ejemplo, tranquilidad o agresividad comunicacional. Estos elementos nos ayudan a la autoevaluación y de las acciones y las capacidades que forman parte importante de la asertividad en la comunicación de lo que yo deseo expresar. ¿Sabes? Las personas somos responsables de nuestras propias conductas y comunicación. Es por eso que tenemos el derecho de cambiar de opinión, haciéndome responsable de mis propios errores y acciones basados en los principios fundamentales de la comunicación. Con esto culmino, continúo contigo en estudio, Juan Carlos.